Buenas tardes, estudiantes de grados sextos. El día de hoy vamos a estudiar la geografía de la antigua Grecia, la mitología y algunos de los dioses de la antigua Grecia, los dioses principales de la misma. Vamos entonces a empezar por la ubicación de la antigua Grecia. La antigua Grecia era un territorio ubicado en la zona sur de Europa. Esta zona se caracteriza por limitar con el mar Mediterráneo, que es este que nosotros podemos observar acá, y en esta parte con el mar Egeo. Se constituía por varias ciudades que eran de cierta manera independientes unas de otras. Estas ciudades recibían el nombre de ciudades-estado o de polis. Habían muchísimas polis importantes en el territorio de Grecia, entre ellas Atenas, Tebas, Corinto, Micenas, Argos, Esparta, Olimpia, Éfeso, Mileto y muchas más. El territorio se caracterizaba porque como estaba en los límites con el mar Mediterráneo y el mar Egeo, muchos de los territorios eran conformados por archipiélagos o por grupos de islas. En estos grupos de islas a veces tenían ciertos aspectos culturales o políticos diferentes a las demás ciudades. Debemos entonces entender que ellos tenían un terreno muy difícil en el cual los cultivos y todo este tipo de alimentos eran un poco más difíciles de conseguir de lo que son aquí en Colombia, por ejemplo, pero ellos desarrollaron el comercio a través del mar Mediterráneo, razón por la cual una de sus actividades principales era precisamente la navegación. Continuamos entonces con la mitología griega. La mitología griega se caracteriza porque los griegos eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos creían en la existencia de varios dioses. Cada uno de esos dioses tenía una función específica o una tarea a cumplir en el mundo o en el universo. Tal es el caso del dios Cronos, que es el que maneja el tiempo, del dios Zeus, que es de los truenos o del cielo, de Afrodita, que es la diosa del amor y de la belleza, entre otros. También tenemos una característica muy importante, y es que los dioses se entrelazan entre ellos como una familia. Es decir, algunos son hermanos entre ellos, otros son el hijo, el sobrino, el tío y demás. Debemos entender que los dioses griegos tienen entonces una cierta clasificación de acuerdo a el grupo al que pertenecen, al momento en el que fueron creados e incluso a sus características físicas. Entonces tenemos a los titanes, que se puede decir que fueron como los primeros dioses y son los que manejan ciertas cosas de la naturaleza. Ejemplo, Cronos. Cronos maneja el tiempo y el tiempo es algo de la naturaleza, es algo casi que inamovible y sin lo cual el mundo no existiría. Luego están los dioses olímpicos, que ya son los que hacen parte de la familia, de la muy gran familia de Zeus y sus hermanos. Ellos se les conoce como dioses olímpicos porque el lugar en el que viven es el monte Olimpo, que se supone es la cima de una gran montaña de Grecia. Luego están los semidioses, que son estos dioses de menor categoría o de menor importancia, que además se caracterizan porque son hijos de un dios y un humano, o también incluso una criatura mitológica, como puede ser los cíclopes, las ninfas, entre otros. Y luego están los héroes. Esos que de alguna manera están ligados a los dioses, son hijos de ellos o fueron creados por voluntad de los dioses y que resultan haciendo hazañas, grandes hazañas, cosas muy muy importantes, muy heroicas,
y por lo tanto se les considera los héroes y se ganan como un lugar importante junto con los dioses. Asimismo, entonces, vamos a tener que los dioses principales serían los que vemos en pantalla en este momento. Creo que mi imagen está tapando a Hades, pero entonces tenemos a Hera, que es la diosa de la familia, a Deméter, que es la diosa de la agricultura, Hestia, que es la diosa del hogar, Zeus, el dios del rayo, Poseidón, el dios del mar, y Hades, el dios del inframundo. Aquí está infierno, pero como tal se le va a decir inframundo. Para los griegos no existe el cielo y el infierno, sino que el inframundo es el mundo de los muertos y allá van los buenos y los malos, pero se dividen en ciertas partes que posteriormente vamos a explicar. Está el dios Dioniso, que es el del vino y las fiestas, Hermes, que es el del comercio y además es el mensajero de los dioses, Afrodita, diosa del amor y de la belleza, Hefesto, dios del fuego, Ares, dios de la guerra, Artemisa, diosa de la caza y de los animales, Apolo, dios de la belleza masculina, es decir, Afrodita es de la belleza femenina y Apolo de la belleza masculina, y Atenea, además Apolo también es el dios relacionado al sol, y Atenea la diosa de la sabiduría. Vamos a explicar de manera un poco más profunda algunos de estos dioses. Zeus es el dios principal, se dice que él es el rey de los dioses olímpicos. Cuando él era pequeño, cuando era un bebé, fue escondido por su madre de su padre. Su madre es Rea, su madre es Cronos, y él es escondido de su padre porque su padre había escuchado una teoría, una historia según la cual, una profecía según la cual sus hijos le quitarían el poder de ser el gran dios de todo el mundo. Entonces él, para evitar eso, se los come. Zeus no lo pudo comer y cuando él creció se enfrentó a su padre, rescató a sus hermanos y por esto se considera el rey de los dioses olímpicos. Su poder, como dirían algunos, su función es ser el dios del trueno, el dios de los cielos, el que lidera el mundo. Se le considera el padre de varios dioses, varios semidioses y varios héroes, puesto que él solía tener amantes, es decir, engañaba a su esposa. Luego está precisamente la esposa de Zeus, la diosa Hera. Hera es la hija de Cronos, es decir, es hermana de Zeus, pero además también es su esposa. Es la diosa encargada de proteger el matrimonio y la que protege la fertilidad de las mujeres. Si una mujer quería tener un hijo, le pedía ese milagro, por decirlo así, a Hera. Se dice que es constantemente engañada por su esposo Zeus y esto hace que ella se caracterice por castigar tanto a las amantes de su esposo como a los hijos que resultan de esas uniones. Posteriormente entonces tenemos al dios Poseidón. Poseidón es el dios de los mares, el dios de los océanos, el dios de casi todos los cuerpos de agua. Se dice que es el creador de los terremotos. Hay una historia según la cual Poseidón lucha contra Atenea para tener el poder sobre la ciudad de Atenas, pero pierde contra Atenea porque él intenta hacerle trampa. Atenea, como es la diosa de la sabiduría, obviamente es muy pila, se da cuenta de esta trampa y en castigo la ciudad queda solo para Atenea. Se dice también entonces que es el padre de las criaturas del mar y de varios dioses y héroes. Se dice que todas estas leyendas acerca de las sirenas, de las hadas del agua, se dice que ellas son descendencia, es decir, hijos, hijas, nietos y demás de Poseidón. Y por último, en esta ocasión tenemos a Hades.
Hades es el dios del inframundo. Yo les había dicho que el inframundo es el reino o el mundo de los muertos. Es diferente del infierno para los católicos o los cristianos. Los griegos no tenían un infierno. Para ellos el infierno no existe. El inframundo es el mundo de los muertos. Por este lugar pasa un río, que es el río Tártaro, y las almas de los muertos pasan por el río Tártaro, y dependiendo de si en su vida fueron buenas o fueron malas personas, llegan a ciertos lugares alrededor del río Tártaro. En algunos lugares se les castiga por las cosas malas que hicieron, en otros lugares se les premia por las cosas buenas que hicieron, y todo depende precisamente de cómo llevaron su vida, de si fueron buenos o fueron malos. Entonces, Hades es el encargado de que las personas pasen del mundo de los vivos al mundo de los muertos a través de este río, y a diferencia de lo que podríamos pensar, el dios Hades es un dios que se caracteriza por ser gentil, por ser amable con las almas que llegan a su reino, por tratar de cumplir su trabajo de una manera adecuada y correcta. Hay muchos otros dioses, sin embargo, estos ya quedan un poco más a la curiosidad que ustedes tengan por investigar, por consultar. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me escriben por WhatsApp, por la plataforma institucional o por el correo institucional. Muchísimas gracias.